Buenas noches para todos. Quien le dirige la palabra, Marcos Lin Jiménez, presidente de la Escuela Nacional de Investigación de Formación Jurídica. Reciba un caluroso saludo en esta noche, juristas, constitucionalistas, científicos del derecho, estudiantes de término, en esta conferencia Análisis del constitucionalismo dominicano y sus reformas constitucionales. Para esto, para hablar del constitucionalismo dominicano, me veo obligado a hacer una reminiscencia historiográfica partiendo del contexto cultural histórico del momento. Permítame hacer una perspicacia en la Constitución que dio el traste, que abre la apertura a lo que se le llama el constitucionalismo clásico liberal. La revolución que se efectúa en el 1776 o antes del 1776, hablando de la 13 colonia británica inglesa que lucharon por libertad, por igualdad, lucha, una guerra de independencia. Y ciertamente las 13 colonias, hoy los Estados Unidos, lograron la independencia en el 1776. Y para el 1787 proclamaron su primera constitución. De hecho, es la primera constitución escrita, codificada del mundo, la Constitución de los Estados Unidos. Era una constitución o es una constitución normativa, una constitución originaria, es la primera constitución del mundo. También hay un hecho muy importante que tiene que ver con esta parte de la apertura del constitucionalismo clásico o liberal, lo que fue la Revolución Francesa en el 1789, encabezado por Luis XVI, que existía en Francia una monarquía absoluta. Y tras la Revolución Francesa, en esta revolución habían 4 principios fundamentales que proclamaban que era la igualdad, el derecho de propiedad, la seguridad y la libertad. Esto trae al traste que tras la Revolución Francesa se abolió, o en esa Revolución Francesa se abolió la esclavitud que existía en Francia. Y ya para el 1791 se convierte la primera constitución francesa y cambia de una transición de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, que es la primera constitución francesa. Con esto quiero puntualizar que Francia no es la segunda constitución escrita en el mundo, sino es la constitución de Lituania, Polonia, precisamente en el mismo mes de septiembre de 1700, no, de mayo me parece, que son 3 meses antes de mayo de 1791, Lituania, Polonia, proclamaron la primera constitución, o sea, cambiaron, democratizaron la primera constitución europea. Pero la constitución de 1791 y la constitución de 1787 es donde se le da apertura al constitucionalismo clásico liberal. Ahí inicia lo que le llaman el constitucionalismo. El constitucionalismo no es más que un movimiento filosófico, político,
y lo que busca a grosso modo es disminuir, en otra palabra, limitar el poder político. Eso es lo que es el, el movimiento que persigue el constitucionalismo. Pero, ¿por qué me veo obligado a tratar de precisar esta parte? Porque en gran manera lo que tiene que ver con el constitucionalismo dominicano está muy enlazado con esas historias de Francia específicamente, y que también la constitución dominicana, lo que es la fuente del constitucionalismo dominicano, se nutre de esa constitución de los Estados Unidos de 1787 y la constitución francesa. Extrapolándome a lo que es Santo Domingo para el 1804, pero antes del 1804, todos recuerdan que la isla de la Española, la parte oriental, era colonia española y la parte occidental era colonia francesa. Resulta que, y viene a ser, España le cedió la parte oriental a Francia mediante el Tratado de Basilea en el 1795. La parte oriental pasa a ser colonia francesa. Francia no ocupó, por razones de las guerras, una vez la parte oriental, pero ya para el 1801 vemos con la figura de Toussaint Louverture, que vino en representación de la colonia francesa en condición como gobernador vitalicio. Toussaint fue un esclavo que nació durante la colonia francesa, lo que se le llamó a la isla, la parte oriental, Saint-Domingue. Saint-Domingue. Es decir, que no nació en Haití, sino nació en la isla de Saint-Domingue, que era colonia francesa, pero nació esclavo. Y ya para el 1789, tras la Revolución Francesa, adquirió lo que fue la libertad. Entonces, Oliverto vino en esas condiciones y proclamó la primera constitución en el 1801. Bueno, para esto, tanto la parte oriental como la parte occidental se unificó. Él unificó la isla. Esa constitución que se proclamó, se abolió la esclavitud, porque ciertísimamente la abolición se aplicó en Francia, no así en la parte occidental de la isla. Siguió la esclavitud, y esto trae lo que es, hay una parte de historiadores expertos que hablan acerca de la revolución haitiana. No podemos hablar de revolución haitiana porque para el 1791 no existía Haití como país, ni República Dominicana como país. Hay que estar claro. Esa constitución no obedecía a una nación, no es una constitución que obedecía a una nación, sino se hace a nombre de la colonia francesa más europea. Y resulta que Haití, tras esta lucha de libertad, de igualdad, en el 1804, Haití declara su independencia y establecen el primer Estado imperial. Y Jean-Jacques Dessalines se declara como el primer emperador, 1804. Resulta que la parte oriental continuó
bueno, bajo el yugo o la colonia francesa. Pero todos sabemos que ya para del 1804, quien era el emperador en Francia era, eh, era Bonaparte, Bonaparte era el emperador de Francia en el 1804. De hecho, que él le dio un golpe de Estado a lo que fue el directorio, ¿verdad? En el 1799, si mal recuerdo, y estableció lo que fue el consulado. Y ya para el 1804, ahí es donde él estableció, se declaró como el primer emperador francés y el primer imperio francés. Estaban, ¿verdad? Bonaparte. Y bueno, los haitianos lucharon y declararon su independencia, pelearon con un imperio. La parte oriental quedamos bajo esa colonia francesa hasta el 1809. Los orientales, con el concurso de los españoles y los ingleses, lucharon contra Napoleón Bonaparte y vencieron en el 1809. Es donde comienza la era de la parte oriental, lo que le llamaron la guerra de la reconquista, y también se le llamó la España boba. Es decir, que tenemos la primera constitución que los orientales eran parte. Lo que quiero matizar, durante la España boba podemos ver que se proclamó una constitución a espalda de rey Francisco, perdón, Fernando VII. Fernando VII fue llevado cautivo y resulta y viene a ser que sus súbditos proclamaron una constitución, lo que le llaman la Constitución de Cádiz de 1812. Implica que eh, participaron alguna delegación de la parte oriental ante la Corte, eh, que fuimos parte de esa constitución. También en el 1821, los orientales decidieron, por medio de esta figura emblemática, conspicua, que es el doctor José Núñez de Cáceres, en el 1821, decide en la parte oriental su autodeterminación, lo que se proclamó la independencia efímera, efímera por corta duración. No voy a entrar sino haciendo un preámbulo, tratando de ponerlo en contexto para que podamos, ¿verdad? Entrar, entender, ¿verdad?, lo que es el constitucionalismo dominicano. El doctor José Núñez de Cáceres se redactó el acta gubernativa. No era una constitución, pero sí tenía fuerza jurídica, tenía fuerza legal. No era una constitución propiamente dicha, pero sí ahí era lo que tenía que ver con el gobierno provisional encabezado. Y él llamó a esa independencia, la parte oriental, el Estado Independiente de Haití Español. Así se le llamó. Bueno, todos sabemos parte de la historia. Ya en el 1822 se da la ocupación. Bueno, había situaciones que no se abolió en la parte oriental, la esclavitud. Esto también pudiera ser causa. No tenía un ejército como tal. Eh, Esto trae, ¿verdad?, que Boyer, Jean-Pierre Boyer,
aprovecha esas debilidades y dicen que historiadores estudiosos, y sí estamos de acuerdo que el doctor José Núñez de Cáceres le entregó la llave a Boyé. Y la parte oriental en el 1822 pasa a ser la parte de Haití. Se unifica nuevamente la isla. Y la constitución que se comenzó a aplicar en el 1822 es la constitución de 1816 haitiana. Nuevamente, porque esa constitución estaba vigente al momento de la ocupación, esa constitución comenzó a regir a los orientales, hoy dominicanos, hasta el 1843, donde se hace otra reforma constitucional. Ya para el 1843, Jean-Pierre Boyer había muerto. Se hace una reforma. En esa reforma participaron una comisión de la parte oriental de la isla. Entre ellos estaba Tomás Bobadilla, entre otros. Eran como 4. Y ya para el 1844, 27 de febrero, se da el acto, o sí, acto de separación, lo que le llaman la independencia. O sea, desde mi óptica, desde mi cosmovisión holística, entiendo que no se debe de hablar de independencia, más bien hablar de acto de separación. De hecho, en el juramento que hacen los trinitarios, hablaban de separación. Sabemos que para lograr la independencia, el emblemático, conspicuo prócer, el máximo arquitecto, perito, Juan Pablo Duarte, siendo un joven, ¿verdad?, con ciertos ideales, eh, había visto en el exterior la forma de la libertad, y lo que buscaba era ciertamente de que esta parte de la isla pudiera ser un estado independiente soberano. Y en el 1838 Juan Pablo Duarte fundó lo que es la, sociedad, la sociedad secreta, la Trinitaria. Fundó esta sociedad que sirvió, ¿verdad?, para lograr el acto de separación el 27 de febrero de 1844. Mire, para que podamos entender, es bueno de yo precisar y decirle que los dominicanos tuvimos tres o preconstituciones, tres: la del 1801, la del 1812 y también la del 1816 y la del 1843. Fueron las constituciones que nos rigieron en cierto sentido. También algunos constitucionalistas hablan del manifiesto del 16 de enero de 1844, que es una preconstitución dominicana. En cierto sentido, sí, estamos de acuerdo con, este enfoque, con esta postura. Ahí entra lo interesante, hablar del constitucionalismo dominicano. Hicimos un recuento, cómo nace, cómo se le da la apertura al constitucionalismo clásico, liberal del mundo, y la primera constitución, ¿verdad? Pero es bueno de precisar que el constitucionalismo dominicano se le da apertura el 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal, un proceso desde lo que fue el manifiesto el 16 de enero. Estamos hablando después de
proclamarse el acto de separación o la independencia, los orientales duraron un periodo de 9 meses para eh, fundar, darle legitimidad a lo que habían hecho el 27 de febrero de 1844. La Constitución es que le da legitimidad a ese acto. El Estado per se dominicano se fundó el 6 de noviembre de 1844 por medio de la Constitución, el Estado dominicano. Entonces, el fundador del Estado dominicano, fundador jurídico, no es Juan Pablo Duarte, sino es la Asamblea Constituyente, que comisionaron a expertos para elaborar un proyecto de constitución. Fueron electos la Asamblea Constituyente, que fueron electos para esto. Es decir, que es la forma que el pueblo pueda, ¿verdad?, de manera libre delegar a sus representantes para crear lo que va a ser el texto, lo que va a regir a la nación dominicana, lo que le llaman el poder constituyente. Ojo con esto, el poder constituyente tiene un poder omnívoco, es, es omnipotente en crear o fundar, constituir la constitución. Porque no hay nada jurídico si no va a crear la constitución. Los constituyentes ciertísimamente se nutren de la Constitución de 1787, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de 1791, la Constitución de 1830 francesa, la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz y la Constitución haitiana de 1816-1843, y por primera vez se formó o se legitimó o la parte fundacional del Estado dominicano, y también donde comienza la era republicana o también el periodo constitucional comienza ahí. Nuestra primera constitución es una constitución normativa, una constitución formal, una constitución rígida, tenía 211 artículos. Esta es nuestra primera constitución. Hubieron una situación de roce, conflicto entre las dos partes, los liberales y los conservadores, porque Santana quería que el gobierno fuera militar, pero la parte liberales querían que el gobierno fuera civil. Y al final de cuentas, el modelo de Estado del 1844 era civil, democrático, representativo. De hecho, para hacerle un avance, desde el 1844 hasta el día de hoy, aún no se ha reformado ese artículo, o sea, el texto que habla de el modelo de Estado, que es civil, representativo, democrático. Al principio era unitario, eliminaron eso de unitario, sino civil. No se ha modificado esa parte de la Constitución. Es decir que a pesar de que nosotros hemos producido 40 revisiones o reformas constitucionales, pero mantiene la esencia de la primera Constitución de 1844. Me adelanté un poquito para tratar de no dejar cabo suelto. Y el artículo 210 era el artículo que le da
le daba tanta supremacía al poder ejecutivo, a lo que es el general Pedro Santana. Pedro Santana no era parte de los trinitarios, pero resulta que fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Mire, hay alguna, haciendo una crítica, alta crítica, si vamos a analizar la parte de Pedro Santana, de acuerdo a la constitución vigente, él no calificaba para ser dominicano, porque una de las condiciones para ser dominicano tenía que ser de nacimiento, de origen, de padre dominicano. Y Pedro Santana no nació bajo, ¿verdad? Bajo el Estado dominicano, bajo lo que fue a partir de 1844, sino nació en Hincha, que eso no era tanto de este lado, pero son lagunas que había en el momento. El texto de 1844 duró en un periodo intangible sin que se tocara el texto, 10 años. Ahí comienzan, señores, las instituciones, el poder constituyente o la asamblea constituyente verifica, es decir, que nosotros extrapolamos de esa constitución de Cádiz de 1812, por ejemplo, iniciaba el Dios omnipotente, el legislador supremo, pero cuando tú vas a esa constitución, en la cabeza del preámbulo, eso mismo decía. Es decir, que nosotros sí tomamos parte también de la parte de democrático, representativo de la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la Constitución francesa. Ahí nace, ¿verdad?, un sinnúmero de derechos individuales civiles en esa Constitución. Y ya para el 1854, en el mes de febrero, se reformó la Constitución, el artículo 210, para restarle poder a Pedro Santana. Y también en esa reforma nació la figura de vicepresidente, no estaba en la primera Constitución, y alguna otra reforma. En ese mismo año, en el 1854, en diciembre, se hizo otra reforma constitucional. Pedro Santana, ¿verdad?, se reformó el texto nuevamente, febrero, diciembre ahí mismo. Y en esa última reforma del 54 hay un sinnúmero de, por ejemplo, la parte se cambia el periodo presidencial, que en la primera constitución era 4 años, ahora en el 54, en el mes de diciembre, el periodo ahora es de 6 años y algunos otros cambios que se hicieron. Y Pedro Santana aprovechó, volvió a insertarle el artículo 210 que le daban ese poder al legislativo de hacer sus barbaridades. Ciertamente que para el 1858 se hace otra reforma constitucional. Según los constitucionalistas, estudiosos, científicos del derecho dominicano, se dice que la reforma de 1858 es la reforma o es la constitución más liberal del siglo XIX de la República Dominicana. En esa reforma, amados, predilectos, juristas, se cambió el asiento del gobierno central, es decir, del Ejecutivo, se traslada para Santiago de los Caballeros. También un sinnúmero de derechos. Ahí se abolió la pena de muerte y se insertó en la Constitución por primera vez
se consagró lo que es el principio de la inviolabilidad de la vida. Ahí entra el principio de la libertad de expresión, me parece de Curto también, que no estaba, pero no en toda, no tan amplio, sino con ciertos matices de restricción. Porque acuérdese que en nuestra primera constitución el Estado dominicano no era laico, sino era un Estado confesional, porque se establecía que la religión del Estado es la católica apostólica romana. En el 58, 1858, se hace algunas cositas, pero finalmente donde se le quita de que se podían tener otras religiones, ya es para la reforma de 1908. Pero muy bien, en el 58, ya para el 61, 1861, se da el fenómeno de la anexión, porque bueno, Pedro Santana trataba de justificar que no se iba a mantener la soberanía de este lado del Estado por Haití, ser un ejército tan fuerte, y se buscó un protectorado para esto. Pero también había otra corriente que quería el protectorado de Francia y de los Estados Unidos. Y ciertamente Pedro Santana anexó en el 1861 a la parte oriental de la isla, es decir, colapsó lo que fue la soberanía, el Estado dominicano. Pasamos a ser nuevamente colonia española, se imponen las leyes de España nuevamente, hasta el 1865. Todos sabemos lo que se da en el 1865 con la gesta de la restauración. Nuevamente se volvió a instaurar la soberanía que se había perdido por medio de esta figura emblemática egregia, Luperón, Gregorio Luperón, entre otros, lucharon, pelearon para retomar la parte de la soberanía. Mira, el texto de el 1865 se dice que era más liberal que la Constitución de 1858. Era más liberal. Pero apenas duró un mes o 2 meses. Ya para el 1866 se hace otra reforma. Según los expertos y lo que hemos hojeado, analizado, desde el 1865 al 1899 hubieron más de 15 reformas constitucionales. En esto era un periodo de inestabilidad, por ende, para que, como tenemos estudiantes de término de derecho, para que puedan ubicar bien el primer periodo constitucional de la República Dominicana, inicia desde el 1844 al 1865. Es el primer periodo, o 61, primer periodo. Y el segundo periodo inicia del 65, ¿entienden? Para ir ubicando las partes. En esta parte, señores, que quiero hacerle hincapié, porque hablar del periodo constitucional o hablar del constitucionalismo dominicano y sus reformas constitucionales tendría que ser una conferencia de 3 horas y no es posible, ¿verdad? Yo voy a resumir, ¿verdad? Hacer hincapié en la Constitución de 1865,
no, 1863, la Constitución de 1994 y la Constitución del 2010 para acá. Esas son las partes que vamos a resumir para ponerlo en contexto. Sin antes, le digo que la primera constitución del siglo XX es la constitución de 1907, la primera reforma que se hace del siglo XX en el 1807. Y en el 1800 esa constitución no duró mucho, fue de corta duración. Ahí entra la constitución, la segunda constitución del siglo XX, 1800, 1800, 1800, bueno, le decía que la primera constitución del siglo XX es la primera reforma constitucional, obviamente, en 1907. Esa constitución fue de corta duración, ya para el 1908 se hace otra reforma donde por primera vez se le da a la Suprema Corte de Justicia como competencia, atribuciones de Corte de Casación en la Constitución de 1908. Ahí se da la parte de, eh, del 1808, ahí se da lo que fue la intervención norteamericana en el 1916 al 24. Ya para el 24 se hace otra reforma constitucional, ahí nace, se le da la competencia a la Suprema Corte de Justicia para conocer la acción directa de inconstitucionalidad, y también en esa constitución estaban los dos controles, tanto el difuso, lo que nosotros conocemos, como el concentrado. Quizá en el momento no tenían el nombre de difuso ni concentrado, pero eran los dos controles que existían. Y bueno, podemos ver que ya para el 1942 nace podemos ver bajo la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, la primera reforma que se hace en el 1934, del 34 al 61. Duró 31 años. En el 1942, donde se le dio por primera vez a la mujer dominicana que pudiera ejercer el voto universal. También podemos ver en la Constitución de 1955, donde se consagró por primera vez derechos sociales, derecho de seguro social. Ahí comienza con esta parte de la Constitución de 1955. Sabemos que ya en el 61 se da la parte del enjuiciamiento de Rafael Leonidas Trujillo. Y la parte de vemos que ya en el 62 al 63
se dan algunas reformas constitucionales. Juan Bosch fue electo, ganó la presidencia y promovió una reforma en el 63, la reforma constitucional. Se habla que es la reforma más avanzada que tuvo la República Dominicana en el siglo XX. En el siglo XX. Ahí nace el Estado social de derecho. Ahí en esa constitución un amplio catálogo de derechos fundamentales. De hecho, yo tengo la constitución del 63 acá. Muy importante la forma como está la estructuración de esta constitución. De hecho, Juan Bosch, hay algunos eh, especialistas en el tema, dicen que Juan Bosch eh, hizo una mirada perspicaz o miró o extrapoló el sistema mexicano para esa constitución. Yo creo que no, porque acuérdese que cuando hablamos de la evolución del constitucionalismo social, eh, comienza esa evolución a mediados de la Primera Guerra Mundial, en 1914, en 1917, donde se exigen otras demandas de índoles sociales, económicos, y que el Estado, por vía de consecuencia, no podía dar respuesta a lo que era el constitucionalismo clásico liberal. Ahí entra en crisis el constitucionalismo clásico y nace lo que es el constitucionalismo social. ¿Y qué es el constitucionalismo social? Bueno, es un movimiento universal, universalista. Y lo que busca es incorporar en la Constitución a demanda de derechos sociales, económicos, culturales, lo que busca eso. Ahí surge el constitucionalismo social, el primer texto del mundo que inserta en su constitución los derechos sociales, económicos, es la Constitución de Querétaro de 1917, la Constitución de México. Luego está la Constitución de Weimar, está también, y así comenzó a permear el mundo. Pero a mediados de la Primera Guerra, no tuvo mucha repercusión, sino después de la Segunda Guerra Mundial, porque existía esos regímenes autoritario, entonces por eso es. Por eso es que vemos que ya para Colombia 1991, para el caso de Brasil en el 1988 y así sucesivamente en la región Argentina, Uruguay, Paraguay, todos esos países. Cuba ya para el 1940 inserta lo que son los derechos sociales y económicos. Se hizo una reforma ahí. Y me parece que Juan Bosch, como estaba exiliado en Cuba, eh, tenía conocimiento, estaba en la parte, ya había asimilado lo que era el constitucionalismo social, es decir, que no fue una mirada en el sistema mexicano, sino cubano. Por eso que Juan Bosch trae ese constitucionalismo, ¿no? Era ese derecho, el Estado social, que es un derecho, un Estado progresista para esto, y era muy avanzado ese constitucionalismo para la República Dominicana. Ahí se da el golpe de Estado a Juan Bosch, la constitución, ahí inicia el triunvirato, la guerra del 65, 1965, y resulta que ya para el 1966 Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, resultó ser presidente de la República. De 1900
1966 al 1994 no se tocó el texto, es decir, que duró aproximadamente 28 años sin que se tocara el texto constitucional, pero existía lo que era un presidencialismo duro, duro. Bueno, Balaguer se perpetuó en el poder. Y ya para el 94, con las partes que hubo de las elecciones, el doctor José Francisco Peña Gómez dijo que Balaguer le había hecho fraude ciertamente, y de ahí había un clima no muy agradable para la República Dominicana. Ahí llegaron a acuerdos de modificar la Constitución. Y se produjo la reforma constitucional en el 1994. En esa reforma nace el Consejo Nacional de la Magistratura. Quien designaba a los jueces era el Senado, a principio era el Ejecutivo, luego era la Cámara de Diputados, pero era el Senado. Se le quita esa atribución al Senado y se crea el Consejo Nacional de la Magistratura para seleccionar a los jueces del Tribunal Constitucional, perdón, de la Suprema Corte de Justicia. Y los jueces de menor jerarquía, de los tribunales de menor jerarquía, de corte, de primera instancia, entonces quien lo designaba era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Por medio de las partes del Consejo del Poder, el Consejo Nacional del Poder Judicial, me parece. Pero también ahí nace la figura, el 50+1 en esa constitución, y se le pone término a lo que era la reelección indefinida, la reelección indefinida. Y se le puso, ¿verdad? O sea, como el texto no ponía límite, ahí es que una vez que culmine el cuatrenio, entonces el candidato, el presidente de turno no podía presentarse nuevamente. Resulta ya en el 1996, con la alianza que hubo la parte del Partido Reformista con el PLD, Leonel resultó presidente en el 1996. Resulta que Leonel fue el último presidente del siglo XX, el último presidente del siglo XX. Y ya para el 2002 vemos que Hipólito gana en el 20, se convierte el primer presidente del siglo XXI. Primer presidente del siglo XXI. Y en el 2002, tratando de perpetuarse en el poder, entonces reformó la Constitución en el 2002. En el 2002 se tomó la parte de del sistema norteamericano, que lo que establecía, ¿verdad?, 2 periodos consecutivos y no volvió. Es decir, que se volvió a la parte, bueno, 2 periodos consecutivos y nunca más. Muy diferente del 66 al 94, que era la reelección indefinida. Ahí eran 2 periodos y te va. Resulta que ya para Hipólito no supera, pierde las elecciones en el 2004, Leonel asume la presidencia
en el 2008 al 2012. Ya en el 2010 se hace una reforma más profunda con toda la fuerza viva, política, civil del país, una reforma integral. Ciertamente en el 2010 se hace la reforma. Creo que la constitución del 2010 es la reforma más profunda que ha tenido la República Dominicana. Es una constitución de corte social, es una constitución bien amplia, con un amplio catálogo de derechos. Es una constitución que está alineada, esa constitución, a lo que es característica del neoconstitucionalismo. Una constitución muy avanzada. Y en esta constitución, ¿verdad?, de corte social, como está en su preámbulo, habla acerca de la justicia social, la dignidad de la persona, el centro del Estado, cambia un Estado legal a un Estado de derecho, un Estado social y democrático de derecho. Y el antropocentrismo del Estado es la dignidad de la persona. El artículo 5, el artículo 7, el artículo 8, el artículo del 50 al 64, 65, habla acerca de los derechos fundamentales sociales. Estamos hablando que están en las partes de la primera generación, segunda generación y tercera generación de derechos. Ahí en esta constitución nace el Tribunal Constitucional, que es un órgano o es un tribunal extrapoder que no pertenece al tren del Poder Judicial y que el artículo 184, 185, la parte que ejerce el control de constitucionalidad, es decir, el control concentrado. También tiene otras atribuciones de acuerdo al artículo 277, me parece, y lo que tiene que ver con el control concentrado, el control difuso, perdón, en el artículo 188. Pero me vuelvo un poquito para atrás, en el 94 estaban los dos controles, como estaba en el 1924. En la Constitución del 2010 también aparecen los dos controles. Es la Constitución que le pone nombre a esos dos controles, concentrado y difuso. Bueno, ¿por qué no hablar de la Constitución del 2015? Se hizo una pequeña reforma, precisamente al artículo 124 del caso de Danilo Medina Sánchez. Comenzó a gobernar en el 2012, ya en el 15, como la constitución del 2010 era un periodo, entonces vuelve nuevamente, agarra, reforma la constitución y toma la parte de Hipólito Mejía y lo inserta nuevamente esos ideales, 2 periodos consecutivos, ahí el famoso candado que se había puesto Danilo. Hizo intento nuevamente para reformar la constitución, para perpetuarse en el poder, lamentablemente no fue posible, y la última reforma, bueno, en el 2024. La constitución del 2010 tenía 277 artículos, la del 2024 tiene 278 artículos. Se le agregó otro artículo, es la constitución del famoso candado, que ya para que el Ejecutivo no vaya a blindarse en el poder. Y bueno, entiendo que aún permanece la esencia de la Constitución de 1844, porque no se ha reformado la forma de gobierno, que es civil. Sigue la división de poderes y entre otras partes, por eso que mantiene, a pesar de que
hemos reformado o 40 revisiones constitucionales o 40 reformas constitucionales, pero los dominicanos han tenido una sola constitución que se ha reformado 40 veces o 40 revisiones, pero mantiene la misma esencia, la constitución de 1844. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que ha sido un placer inmenso de compartir con ustedes. Quisiera, ¿verdad?, seguir y socializar. Muchísimas gracias.